Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este maravilloso día, como todos, en gracia de Dios, 27 de junio del año 2022. Un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Cambio Gnosis. Igual hace pocos momentos conversamos desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y previamente, en gracia de Dios, meditando en la palabra de Dios y con la acción de Dios en el Evangelio de San Mateo, similar al de San Lucas ayer, o correspondiente en el contexto, sobre el llamado de Jesucristo y las renuncias que tenemos que hacer al pasado, dejar en manos de Dios, Jesucristo, restaurador de lo que ya ha acontecido, lo que ha sucedido, lo que ha sido, y en la providencia en el Señor Padre, dejar lo que ha de venir, lo que ha de suceder, lo que es su voluntad. Y en tiempo presente, conexión real en gracia del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, caminar de la mano de Jesucristo, siguiéndolo a Él como mediador en esa triangulación para que todo ocurra. Entonces, en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, en sintonía con la celebración de hoy festivo para este país, en Pedro y Pablo, primeros, el primero apóstol de Jesús, eh, piedra, cabeza angular Jesucristo de la iglesia, esposo, y María Santísima la esposa, la iglesia, y en esa vinculación cristiana, en la fe nuestra, amén, y habiendo otras fe en triangulación de comunidad cristiana, o creyente, o laica, comprometida, para no hablar de los que no son creyentes o gentiles o el laicismo que ha existido por la desobediencia del alma, o de no reconocer el alma, o de negar el alma y darle todo el poder a la mente, pero a la mente con una lectura sesgada, reducida, aislada de la realidad, partes, fragmentos, contados por otros. Y emociones, pero que son del hedonismo aquel, que es placentero, que es pagano, pues como se ha dicho, de las lecturas previas de la palabra. En la historia sagrada, los Baales, con los Maales que causan, por los Taales que viven en sus reinos, en sus encierros, en sus apegos, en su tener, en su poder y en su placer, y por tanto a expensas de otros seres semejantes, de la raza humana, de otros seres libres, del espíritu libres, de venires libres, de la naturaleza otra, y de la historia imborrable, interminable, de esta vida eterna que somos siendo, amén, en miles y millones de generaciones o sucesiones ecológicas, ecosistémicas, o como les quieran llamar desde la ciencia, que muchas veces es desobediencia porque no consulta la ciencia de Dios, el conocimiento de la sabiduría de Dios, y se queda en la ciencia de natura, de la criatura, de la holgura que deja esta finitud, esta materialidad, esta temporalidad, que pues, se respeta, pero trasciende ese nivel natural la perspectiva sobrenatural, conectar alma, mente y cuerpo. Si somos en la tierra cuerpo, corpus, lo orgánico, lo organizacional aquí vienen a ser los tejidos, entonces aquí vienen las triangulaciones, entonces veníamos hablando desde ayer, la familia biológica, las familias, en gracia de Dios, Jesús, María y José, pues esa, esa familia que históricamente hace más de 2000 años, siendo coherente en sentir, pensar, en actuar, en la fe, en la confianza, en la esperanza, en la palabra, en la acción creadora y el ejemplo de vida, pues todas son metáforas referidas a la naturaleza, ejemplos del maestro y todo confeccionado desde allí, todo
manejado perfectamente de allí. Pues claro, si es el testimonio vivo de Dios y conoce perfectamente los caminos. Por eso amor, verdad y justicia. Camino, verdad y vida. Y entonces el amor es el principal de todo, ya su nuevo mandato, la nueva ley, que ya nos dice no mirar la ley atrás. Bueno, tengámosla de referencia, sobre todo para saber por antítesis qué no se debe hacer. Les decía a los discípulos, a los apóstoles otros, a los principios, que así como Pedro, ya después llegó Pablo, pero con más conocimiento, con más información, con más elementos, pero al inicio les decía, hagan todo lo que los escribas fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ese es el testimonio, ser coherentes, entre sentir, pensar y actuar, entre tener identidad, una sinergia y una voluntad, además de la propia, la voluntad de Dios, y la coherencia con que el orden natural, o sea, la creación misma le va dando, pero hay que entrenar el alma, hay que entrenar el cuerpo, hay que entrenar la mente, pero no apegado a ese pasado, a lo acontecido, a lo sucedido y al efecto que ha causado, sea emocionalmente negativo o emocionalmente positivo. Si es negativo no te puede causar depresión y si es positivo no te puede causar empalago y engrandecimiento, no, humildad, sin soberbia espiritual, ni intelectual, ni emocional. Entonces, ese es el ejercicio para poder conectar, en gracia a la palabra hoy. Invito pues a ir a los espacios previamente citados de las fundaciones y que tejamos una familia, además de esa familia biológica y esa familia que aconteció en esa época, no, la somos ya, somos siendo esa familia, somos siendo testimonio de vida ya, pues no necesariamente biológica, cultural, mente conectados, socialmente conectados, naturalmente conectados, a través del alma, mente y cuerpo, no sesgando, pero bueno, si es místicamente, desde ahí, si es intelectualmente, desde ahí, si es emocionalmente, desde ahí o materialmente, pero siempre sepamos que en esas espirales llegará el momento en que todos esos conjugados armónicos tengan que entrar en el proceso de amornización. Y si no en ti, en tu descendencia o en la descendencia de otro ser que ha coligado procesos contigo ahora o que viene tejiendo desde antes y ahora somos como un reflejo. Y el reflejo es sutil, es una reflexión, es un efecto de algo que ya ocurrió, aconteció por un pensamiento, por una inspiración previa. Entonces las profecías no en vano ocurrieron. No había el Espíritu Santo, pero tenían capacidad, más que capacidad, tenían la sensibilidad, la sutileza para leer la inspiración divina y tener esa revelación, esa manifestación, pero con mucha fe, con mucha oración, con mucha dedicación en su vida, todo de lleno. Irse a la montaña, o sea, retirarse, como decíamos ayer. Ahora decimos al corazón, pues en gracia del Espíritu Santo, pero allá en Jesucristo ir al corazón era conectar con el Padre, es subir a la montaña, al Monte de los Olivos, amén, para poder orar, reconocimiento al Padre, en obediencia, en gratitud y respeto, y en la fuerza del Espíritu, que es la compañía, pues no está el Padre, pero ahí tiene el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, triangular desde allí para tener esa misma confianza, si somos realmente identificados con el Maestro o con el que es el mediador, el que hace esa síntesis de biomasa energética, de esa potencial, porque es que eso no lo recoge cualquiera. Por eso decía ahorita nada de soberbia espiritual, ni intelectual, ni emocional, no. Es que coger un rayo, ¿quién lo coge? Benjamin Franklin, que dicen que le mandó una cometa, pero lo mató, y que descubrió, no, eso ya estaba ahí. Él lo que hizo fue leer y desarrollar de ahí, o lo desarrolló otro, y todos somos humanos, y todos, nadie estamos inventando nada. Y nadie somos creadores de dueños de nada, ni podemos sacar patentes de eso, y menos para someter el otro a que dependa de eso. Es que de dónde viene, de dónde la esencia es con la fuerza sobrenatural, es natural y es de todos, dispuesta para todos, y es de ninguno, dispuesta para nadie en particular, no es propiedad individual de nadie, es un bien común.
Por eso mencionaba al inicio, Fundación Amayá, y en Escuela de Conciencia Ambiental Fundación también, y aquí en Fundación Cambio Gnosis, Pedro y Pablo, la comunidad cristiana. Se conocen, o sea, concienciación. ¿Qué sois? ¿Qué soy siendo? ¿Qué soy aconteciendo aquí? ¿Y qué es el otro, mi hermano? Cristiano también, el amor, eso. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué acontece? Y lo que juntos hacemos, sintonizamos, acontecemos. ¿De qué disponemos? En el alma, en la mente, en el cuerpo. Pónganlo en la mesa, sentados a la mesa. Eso significa el amor, sentados a la misma mesa, el padre con los hijos, el maestro con los alumnos, el líder con los subalternos, entre comillas, no habrían subalternos, circulando la mesa. Toda la información, el conocimiento y las gracias, póngalas ahí, frente a las necesidades reales, para transformar esa realidad que es, no la mía, no la tuya, no la del otro, no la mía ayer, no la del otro ayer, no la de mañana, del otro venía, no, 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 no. Esos son amaños, esos son pequeñas lecturitas, ojitos en el mito de la caverna de Platón, ¿cierto? Destello de luz. No, toda la luz que no podemos manejar nosotros. El que tiene el poder, la gloria, omnisciente, omnipresente, omnipotente que ha sido, que es y que será Dios. Amén. Bueno, mis amores, y vuelvo a enfatizar en la amornización, por eso de ahí viene el apelativo fraternal, es amor cristiano. Y esa familia cristiana siga creciendo, porque se recuerda esa, pero es para que nosotros, ya se supone, hay más de miles de años, otros contarán miles de millones de años, otros hablar de miles de millones de años luz, no sé cómo midan eso, pero de historia, genética de la naturaleza, genética de la nemética de las culturas de esta raza humana, aunque otros creen que hay cruces y hay reencarnaciones y otras cosas y que el origen de la evolución de la especie es discutible, pero en otro momento y en otro espacio, en otras condiciones, y que las creaciones artificiales, robots, cyber, pues hasta donde sepamos humildemente, esa energésis o esa sintergética como el grupo de Jorge Carvajal y otros médicos bioenergéticos, o esa capacidad de crear con Dios, es otra, porque es como instrumento de la naturaleza. Eso es la biomimesis de Richman, conforme allí, no desobedeciendo esas leyes naturales, esas leyes universales, esas leyes de la negentropía, el desorden ordenado, pero que lo desordena el que lo puede volver a armar, el testigo fiel, el mediador, Jesucristo. Él sabe jugar con eso, nosotros no. Marva un rompecabezas, necesitamos la muestra. Y como no existe el arquetipo, las realidades son subjetivas. Las verdades también, lo que llamamos amor también, porque uno lo considera en el eros, otros lo consideran en la pareja, otros lo consideran en otras cosas. No, eso es querer, eso es tener, eso es poseer, querer poseer o poseer, creer que posee. También es una falsedad que nos hacemos. Creer que tenemos, creer que somos, creer que me pertenece. No. Creer que me satisface. No. Creer que son mis necesidades. Serán necesidades. Si es un placer de plenitud espiritual. Y si tendría que tener algo. O simplemente acontecer. Sin presumir. Bueno, entonces ya entrando en materia para triangular allí en el doctorado de educación ambiental, se decía que el primer capítulo, digamos, de la formación teórica o curricular o el plan de estudios, tiene unos cursos básicos, que uno de ellos era base en epistemología o epistemológicas, que de ahí nace la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad y se teje a través de dos estructuras. Una, que es la tríada, que es los paradigmas de investigación en términos de el enfoque positivista, el enfoque sociocrítico y el enfoque interpretativo, ¿cierto? Tres lecturas o enfoques paradigmáticos o lecturas de realidad desde allí, que históricamente han trasegado, se revisan, pues en doctorado siempre se buscan las referencias teóricas, conceptuales de lo que está escrito, lo que reporta la literatura,
que cumple con unas normas ICONTEC o APA, Asociación American Psychological Association, u otras ICONTEC en Colombia, pero en Venezuela la UPEL, Unidad Pedagógica Experimental Libertador. Entonces se quedan en los asuntos de norma, del rigor científico, del mandato. O sea, son los dogmas de la ciencia, bajo lo cual se tiene que prescribir una moral desde ahí, lo que es correcto, lo que no es correcto. Básicamente se centran en rechazar lo que no es correcto según ese orden o esa orden o ese ordenamiento allí que hacen esa conceptualización. ¿Ven? Pero eso es lo que permite escalar el reconocimiento de ellos. ¿Quieres el sello de ellos, la impronta de ellos, el sticker de ellos? Tienes que cumplir con eso. Que la realidad es otra, que tu necesidad es otra, que tu lectura es otra. De malas, ¿quiere aquí o quiere allá? Entonces, por eso hay que caminarle, entre comillas. Entonces, preguntas. Para esa construcción, entonces, llegan otros cursos también, teorías educativas, corrientes pedagógicas, y se aclara, pues en el caso de Rubén Amaya Morales y quienes llegamos de acá, en el caso de Colombia a Venezuela, en aquella época, cuando la transición, que eso hay que contextualizarlo, de lo político en este estado, la República Bolivariana de Venezuela, con Hugo Chávez y llamado social democracia o, en fin, social capitalismo, en fin, o capitalismo de Estado, tendrán los nombres que quieran. No es la discusión ahora, ni nos corresponde, ni la hemos de hacer, sino desde la epistemología, cómo conecta ambientalmente lo político, lo económico, lo social, todo, porque es que ambiental es todo. Y es transdisciplinario, es transversal, es transcultural. Por eso es inocuo, inútil, inverosímil que se pueda pretender que en un cronograma, con unos presupuestos, con unos tiempos y unas actividades se cumpla con esa forma, porque el curso se hace en 5 años. Pues el curso se dice desde los Países Bajos, desde Europa, pero es un doctorado, pues lo llaman doctorado. Pero es un curso largo para ellos. Un curso corto es un diplomado, ¿sí? Y un curso regular de un bachelor o de un pregrado, ¿cierto? Pero en la profundidad. El doctorado es la generación de conocimiento. La metodología es más la generación de metodologías, en la maestría, perdón. Y la especialización es la aplicación del método y por tanto de un conocimiento que otros han generado. Dicho de otra manera, muy parroquial, pero un compañero decía, Bernardo, PhD de pobres hombres diferentes, porque otros dicen es una pirámide, un mínimo de conocimiento en amplitud, que es la base de las pirámides, que es cuando uno viene construyendo en esa propedéutica el pregrado, y una profundidad en un solo tema. Él lo dice PhD, pobres hombres diferentes, porque uno se aísla de la realidad, se rompen todos los procesos, se rompen todas sus dinámicas, todas sus relaciones. Eso habrá que estudiarlo en algún momento y es el impacto ambiental asociado a la formación de posgrado y sobre todo doctoral. Y eso que trabajando entre comillas libremente, pero cuando tienes que cumplirle al patrocinador de una empresa, de un gobierno, de una entidad que te paga, cuando tienes en el objeto de estudio definidos a otros actores y pones en contexto, entonces eso se mueve con la realidad, todo eso va entrando ahí y se abren los caminos. Y cuando, claro, lo ves desde una perspectiva de las complejidades, eso no cabe en un papel, no cabe en un formato, no cabe en un cronogramita. Póngale a tarea, ¿qué entidad la va a hacer? ¿Y cuáles son los productos? ¿Cuáles son los entregables? ¿Y quién hace qué? ¿Y quién juegos de roles? Y enseguida venga, ¿y a quién le pedimos por eso? Mentico, así no funciona eso. Estás hablando de un plan de desarrollo en un país que viene hablando de planes de gobierno de 3 o 4 años. Una universidad, en este caso la Universidad de Antioquia, que se atreve a hacer un plan de desarrollo a 10 años, pero es por una exigencia del ministerio, por aquellos 2015, 2016, Ministerio de Educación Nacional, traído por el Departamento Nacional de Planeación y los patrocinadores de afuera con la geopolítica de educación, en que tienes que cumplir con la Ley 30 del 92 y lo que dice el Consejo Nacional de Acreditación y lo que rige para la universidad pública, un plan de desarrollo a 10 años. Miradas decenales para tener más largo plazo, una visión más amplia y que algo sí, como dice entre comillas,
vaya amarrado a los nuevos gobiernos y no cambie con la discrecionalidad de que el que llega llega con nueva estructura, con nueva organización, con nuevas funciones, entonces desconoce todo lo que se ha tejido, lo que se ha hecho, todo lo que se desbarata, simplemente. Entonces, para evitar que eso ocurra, porque hay tantas diferencias de partidos, pero no hay identidad de partidos, y dicho por la doctora Nora, no hay identidad política, sino de lo político, sí, por imagen y creer que el presidente, y no que el Senado, no que la Cámara, que es la que realmente estructura las políticas, las medidas, las acciones, la legislación, desde la Constitución, que es se hizo para Colombia en 1991, actualizando la de 1866, que era una construcción colectiva de diferentes sectores, manifiesto, una desobediencia en algún momento civil y una movilización colectiva que se nutrió de lo que exigían las geopolíticas en ese momento, que era los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, la constitución ambiental y hablar de un Estado social de derecho, entre comillas, como un Estado colectivo que rige por sus intereses de un bien común, bla, 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 todo eso allí, bienestar, pero eso está escrito. Y esos son preceptos, dogmas, ahí están. Pero eso para mostrar que cuando se empieza a hablar de desarrollo, 1991 a 2016, ¿cuántos años van a ir de anacronismo? Eso lo vamos a ver cuando se revise la publicación en el Congreso de Ética, Ciencia y Educación sobre eh, precisamente construcción de base teórica en epistemología ambiental, que se ha recordado acá, pues, y se ha retomado y se ha revitalizado ese anacronismo, analfabetismo y antagonismo ambientalmente, porque es por antítesis, es la incoherencia, es la falta de identidad, la falta de sinergia, de coherencia y por tanto de voluntad. No se reconoce la voluntad de Dios, sino que es la voluntad del político de turno, o de lo político de turno, o de lo hecho por lo político en el momento. Entonces eso es completamente lejano a lo que buscan las complejidades, las dinámicas de las realidades, de todo ser siendo. Y volvemos a lo mismo, conciencia ambiental, pues que nosotros insistimos, la conexión, seres conscientes o en proceso de concienciación y la transformación progresiva. Pero si no la tienes, el compromiso de que lo vas a hacer y la voluntad puesta allí y la disposición para hacerlo, o lo va a hacer otro, deje un legado. Anteriormente era sagrado y era entre los monjes y entre los que escribían la ley, los seculares, bueno, y ahí quedaban las dogmas para que se sigan haciendo. La iglesia, la estructuras de poder del Estado, todas, las comunidades organizadas. Se hacen juramentos, se hacen asambleas, se hacen alianzas, entre comillas, eternas, pero uno ve comunidades en Oriente, más de 500 años de tradición, las dinastías, en fin, y es leyendo eso, la naturaleza, la realidad, el aire, el agua, el fuego, la tierra, los elementales, las energías, es otras posturas védicas, ayurvédicas, en fin, Vedas, que, que, que nosotros estamos vedados frente a eso, o sea, siempre leyendo lo mismo, en un dogmatismo, en un prontuarismo, de hacer lo mismo pronto. Bueno, bonito y barato, como dicen ahí las 3 Bs, y todo medio de la ética financiera. Entonces, todo eso se recae sobre la contextualización para este desarrollo. Entonces, venir a proponer una filosofía, cuando se supone que es un método que ya lo traen estándar, la International Standard Organization, la ISO, 9000 para calidad, procesos industriales. Entonces, lo académico también entra como proceso industrial, porque el Departamento Nacional de Planeación le pone un sticker a todo, pero es un estándar, porque viene por una geopolítica. Y así todos los sectores, salud, ambiente y todos, tendrán sus formatos específicos. Ya para ambiente, entonces la responsabilidad ambiental. Ya desde los 70 pues empezaba a cacarear con el tema de la gerencia ambiental, eso se ha presentado en otros momentos, pero ya para el 2011, entonces claro, perdón, 1999 que sale la Constitución, entonces sí, la gerencia ambiental, la economía ambiental, o sea, recursos naturales. Y empieza la lectura del objeto, de la cosa, y ahí está lo humano. ¿Quién es el otro? Yo, Moisés Abadio, el otro soy yo. Pero
Cuando digan, ¿qué es el ambiente? Lo que nos rodea. Todos nos rodeamos. Entonces el otro, ¿por qué no es ambiente? No, es lo material. Ah, material, pero eso tiene vida. Pero es que eso se mueve. Es que los árboles no se desplazan, pero sí se sacuden y mueven las energías y el oxígeno y liberan y cogen CO2 y hacen, participan en el ciclo ecológico. Pues mire que sí se mueve, sí es dinámico y bioenergéticamente se transforma porque le caen hojas, entonces hay un detritus, hay un humus y hay una descomposición. Por supuesto, una transformación. Entonces sí se mueve, sí transforma, quizá más que el humano, que se puede mover entre comillas, que puede mover el cerebro, que puede mover el espíritu. Esas son las preguntas que uno se hace allí. Y esa lectura de más de 30 años en anacronismo, allí se tomaban hace 20, bueno, del 1999 al 2011, son, sí, 91 a 2011, 20 años, y ahora son 30, y va pasando el tiempo. Y eso no funciona lineal, eso es progresivo, eso es exponencial. Entonces, para entonces, cuando se va a hablar de filosofía, no, frente al método, el método ya está. La praxis, no, no, operativo, haga. Entonces ya llega la estándar, como está mostrando el sector salud, salud pública, que se ha quedado en la enfermedad, en la patología, en la urgencia, en la compensación, lo mismo que en lo ambiental, el daño, principio de Estocolmo del 72. Claro, con la diferencia. En el sector salud, lo clínico, primero hace la evaluación del paciente, lo toca, hace la auscultación, el análisis y hace un diagnóstico. Usted tiene esto, le falta esto, es por esto, tomando variables, tomando datos y tomando estudios que hicieron publicados por no sé quién, por una agencia, bueno, todo el reconocimiento. Y enseguida la fórmula, la solución es esta, ese es el diagnóstico, el, el tratamiento. En lo ambiental es al contrario. Diagnóstico es una lectura territorial con los actores, de escenarios, unos que no han ocurrido, que quizás no vayan a ocurrir, futurables, probables, deseables, otros futuribles que se proyectan desde donde ahora son posibles, pues que un gobierno de turno siga proponiendo. Para el próximo gobierno, por ahora vamos a hacer el relleno sanitario para resolver el problema de residuos, pero lo vienen haciendo hace toda la vida. ¿Y quién dijo que ese era el problema, que esa era la solución? ¿Y quién dijo que había ese problema? ¿Y quién dijo que esa era la forma de resolverlo? Y no se han preguntado otra cosa que la basura. Por eso, en Denis Nachmanovic, que se va a mencionar aquí en la actualización, con el objeto de estudio desde lo subjetivo con el Frankenstein, en la percepción, la salud, mirando en un psiquiatra que hizo tanatopráxicamente con residuos orgánicos, biológicos, un superhombre, superdotado, muerto. Entonces la salud parte de ahí, de la tanatopraxia. Entonces no está en la vida, no está centrada en los procesos vitales, no está centrada en la trama vital. ¿Quiénes lo hacen? Los hermanos originarios. ¿Y por qué esa lectura no está aquí? Bueno, esas son las preguntas que van a orientar esta reflexión, porque prácticamente, y se deja para consulta, en este trabajo de esas tríadas, como ya se mencionaba, los enfoques positivo, sociocrítico e interpretativo desde las dimensiones en una epistemología ambiental, ontológica ambiental, axiológica ambiental, teleológica ambiental y metodológica ambiental, para que se corresponda a ese pentágono con esa tríada en un centro, que eso viene a ser las funciones de la naturaleza. Natura, sociedad, cultura en la tríada del ambiente, natural, social, cultural respectivamente, y las funciones. O sea, ahí se articulan la función natural de soporte, la función informativa de lo humano, la conciencia ambiental, la función informativa social cultural, la función productiva y la regulativa en la quinta, ¿cierto? Vienen a ser, leído desde la imatria griega, como se ha mencionado en otros espacios, es lo material, la physis, deja natura aquí y deja la cultura allá, pero entonces se pegan es el conocimiento, de la información, el desarrollo humano y la producción, la economía, explotación de los recursos naturales y la regulación, que es las normas,
lo político. Entonces ahí está lo político, lo económico, lo social frente a lo natural. Lo humano, no aparece en lo natural, sino desde afuera. Ya aquí se empieza a enganchar que son desde la complejidad sujeto de estudio, sujeto observado. Uno está vinculado en la investigación. Es un ser sintiente, como la naturaleza otra, como el planeta. Esas son las consideraciones que se dejan allí para arrancar ya a la revisión de esta teorización sobre epistemología ambiental para el desarrollo del proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia, revisando la epistemología de la complejidad ambiental en su dimensionamiento, que es el primer curso electivo donde se desarrolla la base teórica para el doctorado. Primer aporte, después viene el desarrollo metodológico, que es ya la metodologización a partir del método del Sistema Integrado de Gestión Natural del Orden Natural, que es uno de los tres elementos estructurantes de este trabajo doctoral cuando se hace con el anteproyecto de investigación, con el primer tutor, la articulación de filosofía, método y praxis como un desarrollo que se empezó con el curso de bases epistemológicas, con la doctora Margarita García Tovar, en desarrollar esas tríadas y esas pentadimensiones desde la la epistemología ambiental de la complejidad. Dije epidemiología porque ahí se desarrolló una crítica también al enfoque de la salud en lo epidemiótico, ver lo ambiental como factor de riesgo, pero eso es una publicación, un paper que en algún momento se hizo, en algún momento se va a conversar sobre ello y se va a actualizar, previamente publicado por la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, como todos estos desarrollos hechos en el marco de desarrollo de este doctorado y de otro proceso de formación ha habido en ese momento o que ya existía y otro que se potencie para más adelante. ¿Cuáles son, por ejemplo? Ya se han mencionado ayer estos días, con ARNA, Action Research Network de América, the Fowler Center for Sustainable Social Value, en Waterhead School of Management, en Case Western Reserve University, en the Netherlands, que ese es el doctorado en gerencia, que es otra propuesta, y la del doctorado de complejidad, que es trascender esta inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad y conciencia planetaria. Ya saldrá de los desarrollos de esta aplicación de la base teórica en epistemología ambiental, la construcción con y ya una nueva conceptualización de lecturas situadas por todos los seres en las correspondientes circunstancias dinámicas y transformaciones que se vayan sucediendo para entonces. Por el momento es todo. Amorosamente les agradezco su ser siendo, la espacio-temporalidad que nos conecta energéticamente, gracias a Dios, y la disposición que han tenido para siempre con este servidor. Un abrazo, se les ama fraternalmente. Muchas gracias, hasta pronto.